Señor, una vez más queremos rogarte por el estudio, tu ayuda, tu dirección, tu espíritu, que podamos regocijarnos y gozarnos en tu palabra, en tus verdades maravillosas que ésta expresa. Rogamos tu dirección, tu ayuda, y también por aquellos que aún no te conocen, para que ellos te busquen de corazón y que tú, por tu espíritu, obres en sus vidas, para que ellos puedan ser convencidos por tu palabra y por tu espíritu de la necesidad de arrepentirse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh Padre, queremos darte la gracia porque ese arrepentimiento tiene sobre ella la base del perdón de los pecados a través de la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya muy bien, entonces seguimos en Filipenses, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso primero en adelante. Dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta ahí nomás. Entonces habíamos quedado en el versículo 3, ¿verdad? Relacionado con aquellos que están inscritos en el libro de la vida. En eso habíamos quedado. Entonces comienza con el caso de Bodia y Sintique, este capítulo, y esperando el apóstol Pablo que ellas puedan volver a estar firmes en el Señor y en un mismo pensar con respecto al Señor o en el Señor, para que pueda seguir sirviendo ellas y seguramente como hemos considerado tal vez algunos que no eran conocidos necesariamente por Pablo, pero que pudieran estar en esa situación. Pero además es una enseñanza para que aquellos hermanos que están delante de Dios, sirviendo en medio del pueblo de Dios, puedan también estar ellos atentos y ocupados a ese servicio, para que todo hermano que sea espiritual, que sea de confianza, pueda estar ocupado con respecto a estos hermanos y hermanas que pudieran flaquear, estar debilitados o incluso, como se piensa en algún caso, que puedan entre sí mismos tener alguna dificultad y afectar sus vidas espirituales. Entonces son necesarios hermanos a la vez espirituales para que puedan restaurar a estas personas, ¿ya? A estos hermanos. Entonces dice, en el verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, en el fondo, ese regocijarse o gozarse en el Señor ayuda, ¿verdad? Para poder estar siempre considerando y pensando las cosas de Dios, lo que Él ha hecho. Cuando es gozarse, regocijarse tiene que ver con las cosas que Dios ha hecho a favor de su pueblo, de cada uno de los creyentes. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Y después dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque tienen que regocijarse y después de regocijarse, por así decirlo, seguir regocijándose, no dejarlo. Porque el que se deja de gozar o regocijar, por supuesto, vuelve sus pensamientos a otras cosas. Y eso va a verlo después en el versículo 8 y especialmente.
Entonces vuelve sus pensamientos a otras cosas. Entonces, la idea es que los pensamientos estén en Dios y en las cosas de Dios, la mente ocupada en las cosas de Dios. Por eso es tan importante el estudio constante de su palabra. Y eso sostiene, y eso anima, y eso da vida. Dice entonces, regocijaos, ya es alegrarse, ya gozado es alegrarse, y está en un tiempo que es de manera continua, regocijaos siempre, por eso es un presente, constantemente regocijado. Pero él, aparte de escribir ese verbo en presente, agrega siempre, es decir, ese adverbio de tiempo. No solamente constantemente, sino siempre. ¿Es posible eso? Regocijarse y estar alegre en el Señor siempre. Pero eso es lo que está orando el apóstol Pablo, porque es importante y volver a eso, pero establecido en las verdades de Dios, no alegrarse solamente por cosas que no están en la Biblia, por cosas que se ocurren o vienen a la mente del hombre que no tiene nada que ver con la escritura. Lo que tiene que alegrarse y gozarse en el Señor tiene que ver con el hecho no solamente de estar en Él, sino con respecto a todas sus verdades. En particular, que lo vamos a ver después lo expresa con respecto a su venida, a la transformación del cuerpo, etcétera, que está en el verso 20-21 del capítulo 3. Veamos un poquito regocijados. ¿Qué es? Ya una descripción de esta palabra. Dice, es la consecuencia del libre obrar del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Entonces, el gozarse, el regocijarse es una obra de Dios a través de su Espíritu. ¿Pero qué? Porque aplica su palabra, las verdades maravillosas de su palabra que deben darnos gozo constantemente, aparte de toda situación particular en este mundo, aparte de todo eso que se sufre, ¿verdad? Y uno de los grandes sufrimientos del creyente es que los demás no crean, especialmente los que están cerca. Eso es un gran, porque eso lleva a cabo que no haya comprensión, no haya entendimiento, porque uno está siguiendo una línea y ellos otra línea. Ellos se han alineado en otra cosa, en el mundo, y los creyentes en cuanto a las cosas de Dios. Y eso hace que se provoquen muchas cosas. Entonces, es importante, a pesar de esa tristeza, del mundo que uno de alguna manera le afecta por no ser ellos del Señor, por ejemplo, y otras circunstancias, eh, él aquí es un imperativo, es decir, exhorta para que lo hagan y lo hagan ya ahora, y es un mandato. Es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque el deseo de que ellos lo hagan. Por eso, y él tiene autoridad. Aunque aquí no aplica la autoridad como apóstol, así son en una carta de amistad, pero aún así el deseo es que, queridos hermanos, los que son de Dios, se regocijen constantemente para evitar que la mente esté ocupada de otras cosas que son tristes, pero hay que dejarlas y seguir confiando que el Señor hará su obra. Y cada cual es responsable, tristemente, en cuanto a su recepción o no de las palabras de nuestro Dios. Entonces dice, regocijado, es la consecuencia del libre obrar del Espíritu Santo en el corazón del creyente, es decir, la alegría íntima del corazón. No es de tipo temporal, que va y viene según las circunstancias de cada uno. Al contrario, se basa en la relación con el Señor y, por tanto, es una cualidad perdurable y profundamente espiritual. Por eso es presente, porque no es de tipo temporal, no que de repente, sino constantemente, y Él manda a hacerlo. ¿Por qué manda a hacerlo? Bueno, para que se cuiden y se guarden de nuestra debilidad, de nuestra tendencia, y además que el diablo se aprovecha de poner cosas que no provocan gozo y alegría en el corazón. Y eso es una realidad estable, no una cosa de estarse riendo, no, es un gozo real por causa de la verdad y la certeza y seguridad de las cosas que el Señor expresa en cuanto a nuestro ser. Entonces dice, otra vez, digo, regocijado. Y nuevamente, de la misma forma, un imperativo, nuevamente un mandato. ¿Por qué? Porque somos tendentes a no gozarnos, a no regocijarnos. ¿Ya? Y por eso que hay tantas conversaciones
que los hermanos llevan a cabo y yo no lo entiendo, que son de puros problemas, de puras tristezas. Y en esas tristezas dice, sí, pero el Señor, yo he orado al Señor, pero en el fondo es tristeza. ¿Cuándo está el momento de gozarse de ser del Señor, de saber dónde vamos, de saber lo que tenemos, para que otros lo vean también? ¿Por qué dice regocijarse? Porque a veces nosotros andamos con la cara triste y el mundo lo ve. Entonces dice, mira, el cristiano anda con la cara triste, pero esa tristeza no es por no saber dónde vamos o lo que tenemos, sino por no regocijarse en las cosas del Señor y que nos pesan las cosas que pasan en el mundo y que pasa en aquellos que uno quisiera que fueran también del Señor, pero eso no debería de impedir lo que Él nos ha dado, para que otros también lo deseen. Y nos pasa, y somos así. Entonces tenemos que, Filipenses es muy fuerte en ello por causa de las cosas que Él ha hecho. Entonces, regocijarse también tiene que ver con la firmeza en las cosas de Dios en el Evangelio. Tal vez el caso de Bodia y Síntica y de otros es por eso, porque la tristeza o muchas cosas que acontecen los han llenado de tristeza, no sabemos o de incluso de no estar sólido o temperado en las cosas de Dios, porque el hombre de Dios, y en general hombre y mujer, tiene que ser temperado en las cosas de Dios, bien sobrio, establecido, y no ser llevados por los sentimientos, por los acontecimientos, que si provocan algo, un golpe, ya, listo, pero pasó, ahora seguimos lo nuestro. Porque si nos quedamos ahí, puede pasar lo que tal vez les pasó a Evodia y a Sintique. Entonces no estaban firmes, no se regocijaban, no se gozaban, se perdió. Y esperar que haya sido por un tiempo nomás. Entonces tiene que ser constante y para eso tener muy claras las verdades de Dios que nos son propias a todos los que hemos creído. Y por supuesto desearlo para aquellos que no creen. Pero eso no podemos nosotros dejar de manifestar el gozo para que ellos también lo anhelen. Versículo 5. Y esto que viene después es lo que más o menos muestra esa interpretación en el versículo 4. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿De quiénes? De todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, aquí este es el versículo que uno piensa que expresa la conexión que hay con el versículo 3, 20 y 21. Pero vamos viéndolo. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Veamos lo que es gentileza. La benevolencia de vosotros, ser bueno, amable, gentil. Si el mundo está todo odiando, el creyente no odia. Si el mundo es malo, el creyente que tiene al Señor y su espíritu no es malo. No tiene por qué ser malo. No tengo por qué dejarme llevar por las cosas de los otros. Si yo ya salí de ahí, yo era de ahí, yo estaba allí. Ahora yo no soy de ahí, po. Están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo no soy del mundo, dice el Señor en Juan capítulo 17. Dice, amable, gentil, considerado, bondad, generosidad. A veces nos dejamos llevar por la política, nos dejamos llevar por las cosas que acontecen, nos dejamos llevar por aquellos que corrompen, que roban, que son malos, que lo único que piensan es las cosas de acá. Y decimos, pero ¿cómo pueden ser así? Y empezamos a entrar en las conversaciones de los otros que no tienen ni un fruto. Si no es nada extraño que ellos hagan eso. El pecado llega a todo eso, tiene muchas ideas el pecado para procurar la alegría o el gozo que al final nunca llega por esos caminos. Hay que orar por esas personas, hay que orar por aquellos que hacen esas cosas para que ellos se vuelvan al Señor, pero no estar en esas discusiones. ¿Por qué? Porque pasamos a ser igual que ellos, no siendo igual que ellos, no teniendo los mismos deseos de ellos. Es que gano poca plata, es que mira el gobierno, ¿qué importa el problema de ellos? Nosotros tenemos mucho más que eso. Lázaro, en cuanto al Lázaro, el rico y Lázaro no tenía nada. Se esforzaba por tomar las migajas que caían de la mesa del rico, pero nunca se quejó. No sabemos, no se quejó, pero tenía una fe.
Y eso se manifiesta por el hecho de que cuando partió este mundo, el cielo se manifestó, los ángeles vinieron y fue llevado al seno de Abraham, el padre de la fe. Entonces, si nos comparamos, nosotros tenemos mucho más que él y nos quejamos a veces más que él. Los creyentes no están para eso. Lo digo porque uno lo ha visto y lo ha oído. A uno le llega esa información, mira esto, otro, ah, ya listo. Yo me pongo a orar por ellos, por esa gente, por los ladrones, por los asesinos. Yo oro por ellos, hay que orar por ellos, para que el Señor obre. Y a veces esa gente que aparece más honorable nunca cree, porque piensa que son buenos. Pero estos asesinos que han llegado a hacerlo de distinta manera, por accidente, por celos, por lo que sea, por dinero, muchos de ellos sí se arrepienten, como el ladrón en la cruz. Pero nosotros no tenemos por qué tomar la actitud del mundo con respecto a esas cosas. Dice, vuestra gentileza, es decir, amable, gentil, considerado, bondad, generosidad, eso sea conocida o reconocida o sabida o entendida de todos los hombres. Es decir, que vea un creyente que manifiesta la bondad de Dios, que manifiesta la gentileza, que es amable. Eso es lo que nosotros, porque se nos sale el diablo ese, se nos sale el enojo, el enojado, el iracundo, se nos sale y después andamos, Señor, me equivoqué. Pero hay que resguardarse. ¿Y cómo se resguarda uno? Bueno, estando considerando constantemente la palabra de Dios, porque dice, eh, regocijaos. Dice, en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, cuando uno está siempre en las cosas del Señor, de Dios y considerando sus verdades maravillosas. ¿Verdad? Su amor, su gracia, su deseo aquí que el pueblo de Filipo esté como un solo hombre, una sola alma, un solo espíritu, un solo ser, para defender el Evangelio, para estar ahí bien formados con respecto a lo que viene, a la lucha y a la batalla con respecto al Evangelio, a la enemistad que hay con respecto al Señor, así como lo aborrecieron a Él, así aborrecerán a los suyos. Pero regocijarse es eso, no, es las cosas de Dios, pensar en las cosas de Dios. Por eso después el verso 8 habla del pensar, pero esa palabra es considerar. Entonces veamos un poquito. Veamos aquí una lectura que hacen algunos. Dice, que vuestro sentido común sea reconocido por todos. Entonces aquí relaciona la considerado bondad, generosidad como sentido común, pero respecto a lo que tenemos ahora. Tener una reputación de bondad, que vuestro espíritu de bondad sea evidente para todos. Ejemplo, indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, comprensión cariñosa, caridad, mansedumbre, magnanimidad. ¿Ya? Aquí tenemos otra también respecto a la misma gentileza. Dice, justo, de proporciones mesuradas, suficiente, decoroso. Entonces, cuando dice de proporciones mesuradas, no estamos para negar el mal que realmente existe, pero no estamos nosotros para juzgar a nadie, sino simplemente si sabe, eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos eso, pero hay que orar. Los que ya somos suyos hemos de orar por ellos, decir eso. Si es posible decir eso, hemos de orar por ellos para que el Señor los salve, porque da lo mismo lo que hagan en su vida, da lo mismo los genocidios, incluso los que han matado miles y millones y miles, o han mandado a matar a miles de personas, o ellos mismos lo han hecho, el Señor también está para ellos. Conveniente, razonable, mire todo lo que dice, dotado de calidades o cualidades, equitativo, dulce, indulgente, afable, bueno, eso tenemos que ser nosotros. Ay, ay, ay. Equidad, hay unos textos, pero no lo veo ahora. Afable, amable, es un contraste marcado con el discutidor o generador de contiendas. ¿Quiénes son esos? Los que están en la cosa de la política, los que hablan mal de otros, que nosotros lo hemos hecho también, tenemos que dejar esas cosas. Es lo contrario a un espíritu de disensión y de interés personal. Los escritores griegos la usaban y también se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento, principalmente para referirse a Dios o a los dioses, es decir, gentiles, amables, bondadosos.
o a los nobles, gente de alta cultura y también de posición económica alta y de poder seguramente también político, quienes se caracterizan por su paciencia bondadosa con los demás, perdonador. Entonces, nosotros en un mundo tan malo, donde uno sale para afuera y gente que uno no lo conoce lo trata mal, le dice tantas cosas, entonces uno tiene que estar muy atento para, para mostrar esa apacibilidad, esa bondad, esa gentileza dentro de lo posible y no provocar tampoco la ira del hombre. Entonces dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y para eso uno tiene que estar conectado con las cosas de Dios. Es imposible por ti mismo, por mí mismo, porque si yo trato por mi fuerza o las fuerzas que yo pienso tener, en el fondo me voy a poner bajo la ley y voy a ser totalmente destruido, acabado, porque voy a entrar en el campo del otro, voy a entrar en el mundo del otro, voy a entrar en la circunstancia o en el ambiente del otro. Pero en el poder de Dios es distinto, la cosa cambia. Y después dice, el Señor está cerca. Ahora, se ha interpretado esta de distintas maneras. Que el Señor está cerca es que está siempre presente, es una. Y la otra que está cerca en el sentido de que Él ya está por venir. Entonces en ese tiempo el Señor ya estaba cerca. Entonces, si es una, es que yo tengo que considerar que el Señor, que mi vida está delante del Señor siempre, que Él está cerca. Entonces yo no puedo vivir como quiera, pero tampoco puede ser fuera del poder de su Espíritu a través de su palabra. Es imposible. Pero también puede significar, y ahí podríamos conectarlo con el capítulo 3 que el Señor viene pronto. Veamos ese, una alternativa. La otra es que el Señor está cerca y que uno tiene que saber estar consciente, pero también sabe que el Espíritu de Dios está en nosotros, que es Dios, pero también que el Señor está cerca, pero también que el Señor está cerca en el sentido de que Él va a venir pronto. Por tanto, yo tengo que cuidarme y aprender estas cosas para que nuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, para que ellos se acerquen al Señor. Verso 20 del capítulo 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor está cerca. Puede ser esa interpretación. Y además, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Acaso eso no es tema para regocijarse, para alegrarse, para gozarse? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, toda la certeza y la seguridad de que Él lo hará. Porque así como Él sostiene todas las cosas, todas, todos lo hemos dicho, todos los planetas en su órbita, todo está sustentado por Él, sostenido por Él, y en Él mantiene su cohesión, dice ahí en Colosenses capítulo 1. Entonces, en el fondo, certeza, seguridad. Ese Señor está cerca, puede ser las dos cosas, ¿ya? Que Él está cerca de uno, ¿ya? Es una posibilidad, pero también que Él viene pronto, que me parece que es lo más cercano por lo por el contexto que está en el capítulo 3 al final, que se une al capítulo 4. Verso 6 dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cargar sobre el Señor todo peso. Nosotros no podemos llevar absolutamente nada, nada por nosotros mismos, nada, nada, nada. Un pequeño afán a nosotros nos destruye. Un pequeño afán a nosotros nos mata, nos aleja del Señor incluso. Nos aleja porque estamos ocupados en esas cosas y no en el Señor. Si todos tenemos más o menos afanes y ocupaciones y preocupaciones y cosas que nos pesan y persecuciones, usted piensa que el creyente no tiene, claro que tiene persecuciones, si el diablo es el mismo, po, y el Señor también es el mismo, po. Si el diablo no ha cambiado, han cambiado las épocas nomás, la forma de llevar la vida, pero las persecuciones son las mismas, exactamente las mismas. Entonces cuando dice nosotros no hemos sufrido lo que ellos sufren, si nosotros sufrimos igual, el que procura las cosas de Dios va a sufrir,
va a sufrir. El que procura la palabra de Dios va a sufrir. Pero eso tú no lo puedes llevar ni yo tampoco. Pero el Señor sí, po. Él sí sostiene sobre esa circunstancia. Por eso dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué dice eso? Porque si no va a dejar las cosas de Dios. ¿Será el afán lo que dejó a Evodia Síntica? Y podemos decir muchas cosas. ¿Será el afán por el mundo, por las cosas? Y se los llevó ese afán, po. Puede ser, no sabemos. Y después las cosas de Dios ya no son tan importantes. ¿Por qué tengo que arreglar estas cosas? ¿Por qué tengo que ocuparme de esto? Pero ¿cómo voy a ser tan irracional o tan poco sentimental que no voy a estar arreglando esto? Y empezamos a ocuparnos de cosas que nosotros sentimos el peso y la obligación, ¿ya? Moral de hacerlo y al final dejamos las cosas de Dios. Si no significa que no hay que ocuparse. El afán es el problema. Pero nunca dejar las cosas de Dios, imposible. Si tú no puedes cargar nada, ni yo tampoco. Y el diablo está en todas esas intenciones para ti, sacarte para afuera. Por eso, la dependencia de Dios es tan importante en la oración y en la petición. ¿Por qué dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios? Porque el Dios tiene que llevarle y cargarlas, pues. Si Él puede, nosotros no. Si nosotros no podemos cargar sobre Él todo lo que tiene que ver con el estar es poco, ¿cómo se llama? Incómodo, inquieto, toda inquietud, cargarla sobre Él, toda nuestra inquietud. Entonces dice, por nada estéis afanosos o nada os inquiete, nada, nada. ¿Y cómo puede ser eso? Ya, entonces, nada os inquiete es estar, nada, por nada estéis preocupados, ¿ya? O inquieto, si no sean conocidas, ¿ya? Y esa palabra conocer aquí también puede ser saber o revelar, sean reveladas delante de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros dependamos de Él y oremos a Él y pongamos delante de Él esa circunstancia, sea cual sea. Y si no hemos equivocado por un tiempo de estar ocupado de eso y nos damos cuenta, pero ¿qué estoy haciendo aquí? No, yo tengo que ir al Señor, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo tratando de solucionar esta cosa. Me estoy ocupando de lo que no debo, ¡pum! Me vuelvo a las cosas de Dios. Está bien, todos pasamos por eso. Pero cuando uno tiene conciencia de esta verdad, uno vuelve a donde tiene que estar. Y eso lo deja al Señor. Dice, vuestras peticiones o súplicas sean en presencia o delante de Dios. ¿Ya? Entonces, en toda oración, en toda oración. O sea, la oración tiene que ser la constante de nuestra vida. Y no es solamente la oración formal, sino constantemente. ¿Ya? Mire, en Tesalonicense, lo vamos a ver después, mediante, dice así, a ver, déjenme encontrarlo aquí. En 5:17 de Primera Tesalonicense dice, orad sin cesar. ¿Ya? Y ese orar sin cesar, la palabra habla de una tos seca, de esa tos que está constante ahí, ya ha tenido tos seca a veces que no para nunca uno, entonces la tos sigue. Y es media silente, no es una cosa formal, sino que es silente, sigue, tos seca. Esa, orar sin cesar es siempre, en toda circunstancia, en todo momento. En todo momento uno está orando, mientras trabaja, mientras estudia, está orando. Cuando estudie, ora entre medio para que el Señor te ayude y te hable. Sigue orando y sabe que el Señor no solo te ayuda, sino que te sostiene para que puedas proseguir en lo tuyo, en lo que tú deseas. Porque uno tiene muchos deseos, pero a veces no sabe cómo hacerlo y cualquier cosita, cualquier ruido, ¡pum!, va para allá. Y ahí se terminó todo. Se terminó todo, hasta ahí llegó la concentración. Entonces, orar ayuda para que, yo me acuerdo, alguna vez lo conté, me acuerdo que yo vi una casa en donde había un perro, pero que ladraba y ladraba el perro, fue en la tarde, estaba procurando estudiar. Y el perrito, bueno, y siempre ya, pero aquí se mandó el perrito a ladrar, ladrar, ladrar. Entonces lloré al Señor, le dije, Señor, que el perro se calle.
para poder estudiar. Y de repente, ¡pum!, no ladró más. Y no ladró más. Y en toda la tarde. Al otro día yo salí para trabajar y el perro me miraba, ¿no? Pues yo lo veía y me miraba, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hubiera salido a tratar de decirle algo al perro, yo me hubiera equivocado y hubiera agravado la cosa con el dueño del perro, la dueña en realidad, que era la dueña de la casa. Entonces, el perro se cayó y yo pude estudiar. Y otras cosas que uno ha orado y el Señor responde inmediatamente y otras veces responde cuando es su voluntad porque Él es soberano. Pero el deseo de hacerlo, sabe el Señor obra. Y si hay personas que están aquí o allá, el Señor obra y los saca para que uno esté ahí tranquilo en lo suyo y obra. Si me meto yo, pues todo se echa a perder. Entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en presencia de Dios. Todas las peticiones, la oración es el tema general del tema de la oración en que uno está presente delante, tiene que ver con delante de quién uno está. Pero también la súplica que está dentro de la oración general es delante de Dios. Pero la oración es entender y comprender delante de quién uno está, delante del trono de la gracia. Nosotros veamos Hebreos, capítulo 4. Me parece que ahí está, en el capítulo 4. Dice, a ver, veamos, dice, acerquémonos pues, 4:16 de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar o tomar misericordia y hallar gracia o la gracia articulado y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya? Es decir, que el Señor corra en auxilio. Entonces, cuando yo oré, en este caso por el perrito, que el perrito no tiene una culpa, pero el diablo está detrás de eso, está clarito. Entonces, el Señor vino y acudió en ayuda y le cerró el hociquito al perrito. Era un perrito chiquitito, catete, pero era un chiquitito. Entonces, y así, y eso es algo pequeño, el Señor está siempre atento. Entonces, la oración es la conversación propia y natural del hijo con el padre. Eso tiene que ser algo normal, como yo hablo con mi padre, que está en el cielo. El apóstol pide a los filipenses que oren en todo, por todas las cosas, en toda ocasión, en toda ocasión. ¿Ya? Dice, en presencia de Dios, en toda oración, es decir, eh, en el sentido de saber que se está presente delante de Dios y orar ampliamente porque Él es Dios. Dice, y ruego, ¿ya? Con acción de gracias. Y ruego se puede decir que son las demandas que uno tiene, ¿ya? Las súplicas, las peticiones son las cosas puntuales y los ruegos pueden ser las demandas que uno tiene, ya personalmente, etcétera, para que el Señor obre. Pero la acción de gracia es importante porque uno tiene que ser agradecido para con Dios. Y la acción de gracia es por el hecho de haber orado, porque uno sabe que eso va delante de Dios. La voluntad de Dios y su soberanía es otra cosa en cuanto a la respuesta. Pero la acción de gracias va. Pero todo tiene que ver esa oración con las cosas de Dios, o sea, estar plenamente en comunión, ¿verdad? Y en unión y en los pensamientos, en la mente, en el corazón, relacionado con la obra de Dios en general. Tiene que ver con eso. Y eso lleva a orar por todos los hijos de Dios, por todos los siervos de Dios que están sirviendo en el mundo entero, por todos, y por aquellos que aún no conocen al Señor y que han oído, que están escuchando, en todo lugar. Entonces es amplia la oración, pero también hay peticiones particulares por ciertas situaciones que uno conoce y sabe o le han pedido incluso que ore por eso. Pero también las demanda en el sentido de que uno tiene derecho a demandar si la niña necesita comprar algo, le dice, papá, necesito comprar esto, el papá se lo da, po. Si puede, se lo da, po. Entonces, eso no es una cosa, pero siempre y cuando en el fondo sea relacionado con las cosas de Dios. Porque cuando uno demanda algo, significa que su mente y su corazón está ocupado en eso. Y si tiene que ver con la obra de Dios, el Señor va a estar ahí según su voluntad, según su soberanía. Y si es por otro lado, también lo va a mostrar. Y si no es todavía,
va a hacer esperar. La oración y petición sin acción de gracias, mire lo que dice, es como un pájaro sin alas. O sea, la oración no sube, no puede elevarse al cielo, mira lo que dice. No puede hallar acogida en Dios. El antídoto contra la ansiedad es el abrir el corazón a Dios. Entonces dice, la oración y petición sin la acción de gracia es como un pájaro que existe, que está, pero no puede volar. Eso dice. Y no puede elevarse al cielo, no puede hallar acogida en Dios. Ujú. No puede hallar acogida en Dios. Miren, por nada estéis afanosos, sino sean, dice, conocidas. ¿Ya? Y esa conocida está al final de la oración. Sean conocidas vuestras peticiones, pero la palabra conocidas está al final de la oración y dice conocidas cerca de Dios, cerca de Dios. Eso es lo que aquí está diciendo conocidas ya vuestras peticiones delante de Dios, ¿ya? Y ese delante de Dios es cerca de Dios, así como el Hijo está cerca del Padre, y en Juan 1:1 lo voy a leer para relacionarlo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, donde dice, y el verbo era con Dios, el mismo término aquí. O sea, estaba cara a cara con Dios, cerca de Dios. Entonces, dice que éstas sean conocidas y es un imperativo, es un mandato, en presencia o delante o cerca de Dios. Eso está al final de la oración. ¿Mm? Entonces, ese con acción de gracias aparece antes, pero que sean conocidas cerca de Dios sale al final de la oración y eso marca una fuerza, ¿verdad? Para que eso sea llevado a cabo y es un imperativo, es un mandato. Y es pasivo porque en el fondo tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con lo que a mí me mueve a orar. ¿Ya? Lo que me mueve a orar. Pero dice sea conocida cerca de Dios también tiene que ver con el hecho de que lo que yo hago sea conocido delante de Él, que Él reciba eso en un sentido. Pero la acción de gracias es lo que lleva esto al cielo. No puede un creyente orar sin ser agradecido, porque si estamos orando y estamos participando en la obra de Dios, eso ya es algo que nosotros hemos sido integrados en esa obra por la gracia de Dios. Entonces eso no se lo dio nada más que a hombres débiles y pecadores como nosotros. Pero Él ha puesto su espíritu para aplicar o infligir poder, por así decir, o dar poder, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta obra. Todo, todo. La gracia, la enseñanza, el evangelio, la oración, la petición, tiene que ser llevada a cabo en el poder de Dios. Por eso es importante la comunión con su palabra. Pero aquí también con la intención de que en la obra haya una comunión plena y todo sea llevado en su poder. Entonces, dentro del mantenerse firme, establecerse, etcétera, tiene que estar la oración, la petición con respecto a esas circunstancias, orar por estas hermanas, orar por los otros, por la obra, por la oposición, por causa de la oposición, y esto con acción de gracia, porque uno cuando da gracia es que sabe el Dios que tiene. Nosotros hemos de conocer, por eso la Biblia ayuda a conocer más a nuestro Dios y al Hijo. Y la oración siempre debería ser más poderosa y más sólida y estable porque estamos conociendo cada vez más a este Dios poderoso en el tiempo de nuestra comunión y conocimiento de este Dios a través de su palabra. Dice, no sé si vamos a alcanzar a ver este versículo, pero lo vamos a leer y ver hasta dónde alcancemos. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Sabemos que el don del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, etcétera. Entonces es la paz de Dios que se manifiesta a través de su palabra y de su Espíritu. ¿Sabe que cuando uno lee la Biblia,
debería de resultar la paz. Porque aquí lo tengo todo, en la Biblia lo tengo todo, me expresa todo lo que soy, todo lo que tengo. Me expresa además el hecho de que aunque desee estar con el Señor y el Señor viene pronto, si realmente el Señor está cerca, tiene que ver con que viene pronto, y en el verso 3 3 20 21 habla de que seremos semejantes a Él, de que seremos transformados, etcétera, por su poder. Entonces, eso es lo que da paz, po. Ahora, lo otro que da paz aquí es el hecho de cargar todas estas cosas, toda lo que uno pueda estar ocupado, el afán, etcétera. Al cargarlo al Señor, la paz de Dios viene, po. Viene la paz de Dios. Cuando yo dejo esta carga allá, pero realmente la dejo, no que oro al Señor y después sigo ocupándome en esto, tengo que hacer algo, estoy perdido. Pero si realmente lo dejo y ya me ocupo de las cosas de Dios, la cosa cambia. A pesar de que el asunto todavía continúa, o sea, el problema sigue. Pero yo he cargado eso al Señor y el Señor se ocupará y yo me ocupo de esto. Es tan poco entendido eso, que tristemente muchos creyentes los tenemos ocupándose de todas esas cosas sin cargar realmente, porque no lo saben, porque no lo entienden, esta situación delante de Dios y proseguir en sus cosas. Hay muchos creyentes allí, atrapados en sus afanes, en sus problemas económicos, sentimentales, lo que sea. Están atrapados y no cargan esto delante de Dios para proseguir, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cualquiera sea la situación, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, pero siempre y cuando yo deje realmente estas circunstancias delante de Dios y ya no me ocupe más de eso y saque todo mi pensamiento y mis manos de eso, excepto seguir orando por las circunstancias, pero realmente dejarla delante de Dios, porque a veces uno ora y no lo hace y eso al final lo consume al creyente. En cambio, si uno lo deja y se pone bajo el Señor, Él fortalece. En vez de consumirlo, lo fortalece, porque esas cosas consumen. Por eso hay tan pocos hermanos que estudian la Biblia de manera constante, porque viene el afán y los consume. Y no dejan, y no saben dejar estas cosas delante de Dios. Hay que orar por eso también. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hay una paz que yo no puedo entender. O sea, ¿cómo puedo tener paz en esto? Si es tan grave la situación, pero ¿cómo puede ser? Es que yo no lo puedo entender. Pero si yo entiendo, por así decirlo, el método divino, esa paz la voy a tener, pero no la voy a entender. ¿Cómo puedo estar tan tranquilo si se está hundiendo el barco y yo estoy súper tranquilo? Dice, y la paz de Dios, ya. Esa es operada en el creyente, hemos dicho, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Es sobrenatural, no puede ser medida. Entonces, la paz, que viene del hebreo shalom, es plenitud y bienestar. Cuando le decían shalom, es que Dios esté contigo y te dé plenitud y bienestar, que Dios te lo dé. Eso era. Por eso muchos de los orientales tienen una paz interior tremenda, porque ellos de alguna manera, estamos hablando de los verdaderos creyentes, ellos tienen eso, de que buscan una paz interior en Dios. La paz de Dios es sobrenatural, más allá de cualquier imaginación humana. No es la paz de las circunstancias, la paz de Dios, a pesar de las circunstancias. La paz de Dios sobrepasa, supera cualquier pensamiento o plan humano para dar paz al inquieto y hacerle superar su afán. Entonces, esa paz de Dios es una paz de Dios. Y lo que Dios da, porque dice, y la paz de Dios, es decir, que, es que cuando uno recibe esa paz que Dios da, es divina, es perfecta, es poderosa y es eficiente, es eficaz, realmente provoca.
lo que viene a hacer. Entonces llega un momento en que el corazón del hombre está ocupado plenamente en las cosas de Dios. No significa que no se ocupe del otro, pero no está afanado. Ya lo dejó. El problema sigue, pero ya lo dejó delante de Dios. No es mi problema. Seguir orando solamente. Porque si no, no voy a servir para nada. Voy a ser inservible para las cosas de Dios si me dejo llevar por ese afán. Por eso tal vez lo de estas hermanas y otros, tal vez el afán es uno de los problemas. Y no habían llevado estas cosas delante de Dios en oración. Dice que sobrepasa todo entendimiento, es decir, más allá de toda comprensión humana, que sobrepuja, ya que pasa más allá de toda comprensión o razón. No lo puedo entender esa paz. ¿Cómo puedo tener tanta paz? Pero Él la da de manera perfecta. Guardará, es decir, aquí la palabra es custodiar, es como tener preso, confinar, es decir, la va a guardar y que ésta no se escape. ¿Guardará qué cosa? Vuestros corazones, donde están los sentimientos, y vuestros pensamientos, ¿ya? Es decir, la parte de la mente, en Cristo Jesús. Entonces dice que guardará, custodiará vuestros corazones, porque los corazones se vuelven locos. Se vuelven locos los corazones que no son guardados por el Señor, se vuelven locos. Y los sentimientos y la voluntad ya se, se desbanda. Ya me aburrió las cosas de Dios, ya yo no puedo estar sin estar allá y ocuparme de eso. Y se va a la ocupación de las cosas del mundo y a las cosas que debería dejar delante de Dios. Pero el que dice, y la paz de Dios, el que ora y ruega, etcétera, y que da la acción de gracia y deja esta circunstancia delante de Dios, la paz de Dios viene. Es una consecuencia de. Mira, el verso 7 es una consecuencia del versículo 6. Leámoslo de nuevo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la consecuencia de hacer eso realmente es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o comprensión, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Veamos, guardará, ¿ya? Alguna descripción, dice así. La paz de Dios es como un centinela a la puerta del alma. La guarda, la cuida, el corazón. La paz de Dios está apostada a la entrada de vuestro corazón y de nuestra mente, custodiando todo lo que entra y sale. Mire, veamos Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice así, es bonito este texto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso versículo. ¿Cómo no lo hemos descubrido antes? Lo conocemos, pero descubrirlo es distinto, es muy distinto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y cómo voy a pensar en él en este momento? A través de su palabra. Ellos no lo tenían ahí, pero ahora sí. Tenían algunas cosas, pero no todas, porque en ti ha confiado. Entonces, el que confía es aquel que ha visto la palabra de Dios y pone su confianza. Y en este caso está la oración, porque la oración, ¿verdad? Es que yo estoy confiando en Él, no en mí. Si yo no oro, estoy perdido. Esto tengo que llevarlo al cielo y dejarlo allá. Y lo dejo allá, po. Dice, los filipenses estaban acostumbrados a ver a los centinelas romanos, ¿ya? Montar la guardia. Ellos ya eso lo conocían, pero ahora tenían que llevarlo a las aplicaciones de lo que Dios estaba haciendo. De la misma manera, de la misma manera, solo que en un sentido muchísimo más profundo, la paz de Dios montará su puesto a la entrada del corazón y del pensamiento. El hombre de fe y oración se ha refugiado en aquella inexpugnable ciudadela de la cual nadie podrá jamás desalojarlo. O sea, ¿quién podrá pasar sobre el Señor que está guardando tu corazón o tu mente? Y aquella fortaleza se llama Cristo Jesús, impidiendo el asalto de los temores y la duda, cualquier circunstancia, cualquier afán.
Qué hermoso, ¿eh? Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Cuál es el centinela? En este caso, la paz de Dios. Aquí habla de Cristo y todo, pero en realidad en el texto, el centinela es la paz de Dios. Pero esa paz viene cuando yo dejo las cosas allá y la paz de Dios viene. Si yo me ocupo de estas cosas de acá, la paz no se manifiesta. Olvídese, querido amigo, olvídese, querido hermano, no se manifiesta. Entonces dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la paz de Dios es el que guarda, pero al guardarlo, ya protege de que esos corazones y esos pensamientos estén guardados para Cristo Jesús o en Cristo Jesús, para ocuparnos de Él, de su persona. Y esa tiene que ser nuestra situación. Entonces, en Cristo Jesús, el creyente está puesto en la fortaleza inexpugnable en donde nadie podrá alcanzarlo, nada podrá inquietarlo, nadie podrá desalojarlo. Muy parecido a lo que leímos antes. Yo lo repito porque en el fondo a veces hay algunos cambios. Entonces dice, los pensamientos de la expresión o actividad concreta de la mente. Y en Cristo Jesús, el Señor, el creyente está puesto en la fortaleza inexpugnable, de nuevo, que nadie puede traspasarla, en donde nadie podrá alcanzarlo, al corazón y a la mente. Nada podrá inquietarlo, nadie podrá desalojarlo. O sea, si nosotros nos guardamos en la palabra de Dios y en la paz de Dios, que viene cuando uno ora a Dios y deja estas circunstancias en su presencia, pero realmente las deja, bueno, aquí habla de que la paz de Dios guardará, pero también al estar así podemos ocuparnos del Señor y será en un sentido más imposible que puedan entrar, inexpugnable. Muy bien, vamos a bajar hasta el versículo 7. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias. Porque en este libro de Filipenses, el apóstol Pablo exhortar y llamar la atención a que sean uno solo, como un solo hombre. Nuevamente pensamos en eso, porque ese es el tema. Como un ejército bien establecido, cuyo comandante se manifestará y se expresará en el libro de Colosenses, que Cristo es la cabeza, Él es el comandante y el capitán general de este ejército, no el hombre, sino Él, porque aquí están todos formados, tanto los diáconos como los obispos, todos formados, pero la cabeza es el Señor. Pensamos en esto, oh Padre Santo, en el hecho de que alguno pueda no estar en el mismo pensamiento, en la misma mente, porque tal vez por el contexto estén ocupados de otras cosas, o estén ocupados sin haber dejado estas cosas que inquietan, ¿verdad? Estas cosas que ocupan la mente y el corazón, no las han dejado delante del Señor. Pero ahora nos damos cuenta que la paz de Dios solamente viene cuando uno lo deja. Y qué hermoso saber que Él guardará el corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queremos darte la gracia por tu palabra, rogarte por ella y también, Señor, por todo tu pueblo y por aquellos nuevamente que aún no te conocen. Queremos rogar muchísimo por ellos para que puedan gustar y gozar lo que es estar en Cristo y en todos los grandes beneficios que Dios da. Queremos darte las gracias que en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas y muchísimas gracias.